grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Hoy, en una época tan hipersensible a las connotaciones del lenguaje, resultaría impensable apodar a un monarca el craso, es decir, el gordo. Pero en la Alta Edad Media nadie se escandalizaba por ello. Es más, les parecía normal. Y lógico, porque Sancho I de León llegó a pesar casi 1/4 de tonelada. Y lo cierto es que pese al acodo indecoroso, pocos reyes pudieron presumir de haber reinado 2 veces en el territorio cristiano más poderoso de la península ibérica, y uno de los más influyentes de Europa, el Reino de León. Aquel reino del que se independizarían sus vasallos Portugal y Castilla, que reconquistaría media península y que por la identificación casi primigenia de sus reyes con la idea de ser españoles, cimentarían el sentimiento hispánico e ideológico de la Reconquista. Sin embargo, cuando evocamos a Sancho I de León, su apodo y vicisitudes han eclipsado casi todo lo demás. Su figura ha quedado reducida a una caricatura que no refleja la complejidad de su vida ni la turbulencia del tiempo que le tocó gobernar. Su cuerpo, convertido en argumento de Estado, sirvió para justificar su caída, pero también, como veremos, para narrar su regreso. Y en ese vaivén se esconde una de las historias más fascinantes de la Edad Media hispánica. Para comprender el devenir de Sancho hay que situarse en el convulso siglo X, cuando la península ibérica era un mosaico de poderes en tensión permanente. Considerado heredero de la legitimidad visigoda, el Reino de León era la cabeza del mundo cristiano peninsular. Pero esa grandeza convivía con una nobleza poderosa, difícil de someter y con tensiones internas entre Galicia, León y Castilla. La monarquía dependía en exceso del prestigio militar del rey y de sus habilidades políticas, aunque los reyes leoneses seguían avanzando hacia el sur, ganando, increciendo, territorios para la cristiandad. Castilla, aún condado, caminaba hacia una autonomía de hecho. Su conde Fernán González, estratega formidable, aspiraba a convertir su territorio en un poder independiente. Navarra, bajo la formidable reina Toda, abuela de Sancho, jugaba un papel diplomático. Situada entre grandes potencias, manejaba alianzas matrimoniales y pactos con una habilidad que la convertía en pieza clave del equilibrio peninsular. Y frente a ellos se alzaba Córdoba, convertida ya en califato por Abderramán III, rutilante, poderoso, pero también una monarquía con tensiones internas que en pocas décadas desembocarían en fragmentación. Sancho I subió al trono en 956, pero pronto se ganó enemigos entre la nobleza, el más peligroso, Fernán González. A ello se sumaba un problema acuciante que sus contemporáneos describieron con una mezcla de morbo y desprecio: su obesidad extrema. Comía 5 veces al día, menús de 17 platos, y acumulaba tal cantidad de grasa que llegó un momento en que no podía vestir armadura, blandir armas ni montar a caballo. No había montura capaz de soportarlo. Se calcula que llegó a pesar 240 kilos. Y en una época en la que el rey debía encarnar la fuerza física y el liderazgo militar, aquello era inadmisible. Incluso se cuestionaba su capacidad para yacer con mujer, o lo que es lo mismo, cumplir con la obligación dinástica de engendrar herederos. Y 2 años después de subir al trono, todos se conjuraron para deponerlo. Incapaz de reunir las cualidades que le exigían a un monarca, Sancho fue expulsado de León y abandonó la ciudad, acompañado por unos pocos fieles, rumbo a Pamplona, para refugiarse en la corte de su abuela, la reina Toda. Y en el trono le sucedió Ordoño IV, apodado el Malo, cuyo sobrenombre lo dice todo. Pero para la reina Toda, la obesidad no era un argumento legítimo para desposeerlo de su condición de rey, y lo tuvo claro desde el primer momento: haría lo imposible para restaurar a su nieto. Y tomó una decisión audaz: acudir a Córdoba, conocedora de las facultades médicas de Hassai ibn Saprut,
un judío jienense, médico del califa, pero también diplomático y consejero, que sería en la historia la primera personalidad hispano-judía cuya vida y obra se conoce con detalle. Desde la batalla de Simancas, las relaciones de Toda con Abderramán III eran tensas, pero había algo más fuerte que la política: la sangre. Toda y el califa eran parientes por parte de la madre de Abderramán, una cristiana cautiva navarra de la que heredó su fisonomía, los ojos claros y el cabello pelirrojo, que el califa teñía con henna para parecer más árabe. Toda, ya octogenaria, no puso objeciones en viajar a Córdoba. Sabía que tenía un as en la manga y el califa no podría negarse. Le llevaría algo que ansiaba en demasía: la última hoja perdida de su lujoso Corán. Tras la huida precipitada de Simancas, Abderramán había perdido dos de sus objetos más preciados: su cota de malla de oro y su Corán. Y Ramiro I, tras la victoria, en un alarde de generosidad, repartió las hojas entre sus caballeros, que se hicieron ricos vendiéndolas al califa por sumas astronómicas. Pero le faltaba una, y Toda la tenía. En Córdoba se entrevistó con Hasdai en Saprut, y tras escuchar a Toda, Hasdai concluyó que solo podía tratar a Sancho si era trasladado a Córdoba. Abderramán comprendió de inmediato el valor político de la situación. Ayudar a Sancho reforzaría el papel del califato como árbitro peninsular y exigió a cambio 10 fortalezas de la frontera. Y Toda aceptó con dos condiciones: se las daría solo si su nieto adelgazaba, y en ese caso debería darle las tropas necesarias para restaurarlo en el trono. El pacto estaba sellado. En el 958, la reina Toda, Sancho, su esposa Teresa Ansúrez y su hermana Elvira afrontaban la logística del viaje a Córdoba y el traslado de los 240 kilos del lustroso cuerpo. Primero, intentaron construir una torreta móvil para transportarlo, pero los caminos pedregosos y los ríos lo hicieron imposible. Luego idearon unas parihuelas gigantes tiradas por animales. Y finalmente Hasdai propuso una solución ingeniosa: una tienda de lona especial arrastrada por 4 mulas sobre las que se colocaría el rey. Y así recorrieron 800 kilómetros, un auténtico desafío. Pero llegaron, aunque no se tiene constancia de cuánto tardaron, y fueron alojados, con todos los honores, en Medina Zahara. Allí comenzó el segundo calvario, el tratamiento. Hasdai sometió a Sancho a una dieta durísima. Durante más de 40 días solo podía tomar líquidos, zumos, verduras, hierbas medicinales y purgantes. Pero no había manera, apenas bajaba de peso, hasta que descubrieron que sobornaba a los criados y comía a escondidas. La decisión entonces tuvo que ser drástica: coserle literalmente la boca y alimentarlo con una pajita durante 40 días. Lo vigilaron día y noche y sufría diarreas constantes y vómitos, pero los esfuerzos comenzaron a dar resultado. Empezaron a darle pequeñas porciones de comida, preferiblemente fruta, a la que se aficionó, y que irónicamente sería su perdición final. La grasa empezó a desaparecer, perdió casi la mitad de su peso. Lo sometían a baños y vapores, y cuando pudo moverse, idearon un sistema para obligarlo a caminar tirado por caballos. Para evitar que la piel colgara, lo masajeaban a diario y golpeaban sus carnes con recias paletas de madera. La combinación de dieta estricta, ejercicio supervisado y cuidados médicos obraron el milagro. Mientras Sancho sufría, Toda negociaba con el califa la restauración del trono. Y su hermana Elvira, en contacto con los cristianos de Córdoba, conoció la historia de un niño gallego cautivo y martirizado por no ceder los impulsos pedófilos del califa ni renunciar a su fe. Los cristianos habían logrado recuperar del río sus restos, y Elvira, conmovida, decidió llevarlos a León. Y aquel joven acabaría siendo canonizado como San Pelayo, gracias a la acción de la infanta leonesa, y se convertiría en una de las advocaciones más importantes de la Alta Edad Media europea. Tras el tratamiento, en el año 958, Sancho pudo volver a León. Se cuenta que se le obligó a hacer el viaje andando,
para perder sus últimos kilos. Un ejército pamplonés musulmán tomó Zamora en 959 y en el 960 León restauró a Sancho I y Ordoño IV tuvo que huir. En diciembre, ya conocido como el Restaurado y en plena línea, Sancho convocó una asamblea en Sahagún, considerada una de las primeras cortes del Reino de León. Buscaba afianzar su poder y obtener el respaldo del alto clero y la nobleza, que consiguió. Su restauración fue todo un triunfo político, y aunque muchos nobles lo consideraban un rey del califa, fue una acusación injusta, ya que tras la muerte de Abderramán, Sancho se apresuró a incumplir el acuerdo. Aún así, sus últimos años estuvieron marcados por rebeliones nobiliarias y fricciones con el Hakam II, el último califa cordobés. Y en el año 966, Sancho fundaba el monasterio de San Pelayo, que no solo albergaba con gran dignidad la reliquia del mártir, sino que lo dotó de una institución sorprendentemente moderna, el Infantado de San Pelayo, un lugar donde las viudas y solteras de la familia real, con el título de dóminas o abadesas, podían vivir sin casarse ni tomar los hábitos, con independencia económica y manteniendo sus propiedades. Y pocos meses después, Sancho moría en el monasterio gallego de Castrelo de Miño, víctima, según la tradición, de una saludable manzana, eso sí, envenenada por el conde rebelde Gonzalo Menéndez. Y su recuerdo quedó reducido durante siglos a un apodo. Evidentemente, Sancho no fue ni un héroe de epopeya ni un conquistador victorioso, pero tampoco el personaje grotesco que la memoria guardó. Fue más bien un rey atrapado entre dos mundos, el de la tradición guerrera que exigía fortaleza física y el de una política tejida con alianzas, diplomacia y equilibrios arriesgados. El rey Sancho habría pasado a la historia como un monarca destronado sin la gesta de su abuela toda. Una mujer octogenaria capaz de negociar con un califa, desafiar a los nobles y recorrer la península de norte a sur para defender la legitimidad de su linaje. Su restauración en el trono, fruto de la ciencia judía, la diplomacia navarra y el poder omeya, fue producto de su sólida determinación y constituye uno de los episodios más singulares de la Europa medieval. Y en el gobierno de Sancho, el Reino de León mantuvo su cohesión, contuvo las ambiciones castellanas y aseguró la frontera del Duero, un límite que había costado generaciones consolidar y que aseguró para la cristiandad. Tras la muerte de este rey llegarían tiempos difíciles, con los brutales ataques de Almanzor, pero el reino resistiría, nunca mejor dicho, como un león. Sus monarcas seguirían avanzando hacia el sur, con logros artísticos y culturales como la difusión del románico y la brillantez del Camino de Santiago, impulsando innovaciones jurídicas como el primer fuero territorial, los derechos hereditarios de las mujeres y las primeras cortes documentadas del mundo. Y el Reino de León dejaría para la posteridad un importante legado, que aunque Castilla opacaría y la historia reciente tergiversaría, estuvo forjado en el valor de los reyes y reinas leonesas. A ellos se les debe el origen tanto de la identidad como de la configuración de España. Grandes gestas españolas con María Fidalgo Casares.